Gracias por su paciencia. Disculpen el retraso. Estamos aprendiendo a utilizar los Hangouts, es nuestro primer intento y bueno, inevitablemente metí la pata a la hora de configurar mi máquina, pero bueno, ya estamos funcionando. Tienen ustedes al doctor Gerardo Herrera, que ustedes ya conocen bien. El doctor Herrera es físico, en Simvestab. Seguramente si nos han hecho el honor de escucharnos en radio y probablemente hasta incluso en las entrevistas por televisión reconocerán la cara del doctor Herrera. Él durante mucho tiempo ha presentado, ha sido la cara visible de la presencia mexicana en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que ha sido tan exitosa y que sigue generando resultados que nos ponen orgullosos a todos. Y además de otras facetas, el doctor Herrera tiene tiempo cayendo en el bajo mundo de la divulgación de la ciencia. Ha escrito libros, ha participado en entrevistas en radio y televisión, y nos da mucho gusto decir que desde hace un buen tiempo ha sido un buen amigo de nuestra actividad profesional y en lo personal también. Gerardo, gracias por participar en este evento, y gracias también por compartir la paciencia para que las cosas salgan bien. ¿Nos alcanzas a escuchar? Sí, desde luego. ¿Ahora me escuchan ustedes a mí? Perfecto, sí. Bueno, tenemos mucho que comentar con respecto a esta película, que probablemente es de lo mejor que ha salido en términos de ciencia ficción en el cine en los últimos años. Y probablemente quizá lo que podríamos iniciar conversando es sobre lo que es, digamos, la envoltura del regalo. Toda la estructura de la película, incluyendo la música, tiene una historia que vale la pena comentar, y tú querías hacer algunos comentarios con respecto a la música en particular. Sí, fíjate, me parece a mí, me parecía interesante, te comentaba ahorita fuera de línea, que sería interesante quizá comenzar por la música, porque con la música se dio algo interesante, que de alguna forma nos dice lo que por lo menos para el director y el productor de la película, Chris Dolan, significa la esencia de esta película. Entonces, en ese sentido me parecía interesante comentarlo, porque por lo menos en ese sentido nos da cuál fue su intención, ¿no? Hay la anécdota de que Chris le pidió a Hans Zimmer, que él es el compositor de la música de la película, del soundtrack. Es un gran músico, un gran compositor del que ya hemos escuchado fantásticos soundtracks. Le comentó en una cena que le iba a pedir de manera muy concreta un día de su trabajo. Entonces Chris le enviaría en un sobre una historia muy breve, y en ese sobre, en 2 líneas, le diría cuál es la parte central del tema de la película. Y así lo hizo. Entonces le dijo: una vez que tengas tú la historia, quiero que en un día me digas, me lo dediques, hagas algunas notas y me envíes tu composición sobre esa historia. Y eso ocurrió efectivamente. Le envió un sobre, le envió el texto, y las pocas líneas decían: es la historia de un padre que ama a su hija y que se tiene que ir porque tiene que hacer algo muy importante, ¿no? Básicamente. Y entonces Hans Zimmer con esa información comenzó a componer una composición a la que tituló Lo que significa ser padre. Zimmer, quien tiene hijos, considera que una vez que tus hijos han nacido, pues nunca puedes volver a verte a ti mismo con tus propios ojos, sino que los ves con los ojos de ellos. Ese es el origen del soundtrack de la película, pero es también una parte fundamental, creo yo, de la trama. Entonces, por eso yo quería como comenzar comentando un poco a partir de la música, porque me parece interesante, que es uno de los mensajes centrales de la película, ¿no? La información comenzó a componer una composición que expresó lo que significa ser padre.
Mm, Una vez que ok, estamos trabajando precisamente ahorita un poco en el control de lo que es el sonido. Les pedimos que sean tan amables eh, eh, escuchar el audio, pero de momento de no participar, para que podamos mantener en la pantalla al doctor Gerardo Herrera. Estamos aprendiendo a utilizar los Hangouts y entendemos que pongan todos en mute. Sus micrófonos, por favor, para que podamos sí, llevar a cabo un buen consejo, si nos ayudan colocando el doctor Herrera sus micrófonos en mute, de esta manera podemos mantener en pantalla al doctor Gerardo Herrera. Bien, con respecto al contenido fuerte de la película en materia de ciencia, hay muchas disciplinas científicas que quedan involucradas en Interestelar. La primera es, desde luego, pues, ni modo, tenemos que hablar de lo nuestro, que es la biología. Se supone que el problema que enfrenta la humanidad al inicio de la película Interestelar es un asunto que está cambiando la atmósfera terrestre y que está matando a prácticamente todos los vegetales. Y con base en esto tiene un antecedente aquí en la Tierra hace unos 2.500 millones de años, parece que un poquito menos, es una cosa que está en discusión. Hubo un cambio muy fuerte en la composición de la atmósfera terrestre que eventualmente produjo un cambio fundamental en la estructura de la vida de la Tierra. Se llama el gran evento de oxidación y fue producido por la actividad de una cantidad enorme de bacterias a lo largo de millones de años. Las bacterias fotosintéticas tomaban luz del sol, el dióxido de carbono que había en abundancia en la Tierra primitiva, y eso fue generando oxígeno. Eventualmente eso fue lo que permitió que nuestro planeta se convirtiera en lo que es ahora. Una de las críticas que le hacen a la película es que el ambiente de la Tierra es cambiado de manera grave en un intervalo de tiempo relativamente pequeño por una plaga desconocida, que tendría que actuar mucho más rápidamente que el caso del gran evento de oxidación, que duró varios centenares de millones de años. Aquí se supone que el cambio en el clima de la Tierra y en las condiciones generales de habitabilidad de la Tierra es producido por una plaga en cuestión de décadas y no de centenares de millones de años. Claro. Esa es la parte biológica de la película, efectivamente. Pasando al... ¿Nos escuchas, Gerardo? Sí, nos escuchas, porque estamos ahorita todavía... Sí, los escucho bien, sí. Ah, ok, perfecto. Pasando al aspecto de la física, Gerardo, hay tantas cosas que preguntar con respecto a la posibilidad de que un planeta pueda orbitar alrededor de un pozo negro en una órbita estable. Estas olas gigantes que son producidas por efecto de la gravedad podrían existir. ¿Sería factible un planeta como el primer planeta que es visitado por las personas que cruzan el agujero de gusano? Esa sería la primera pregunta suave, porque luego habría que pasar a otras preguntas más duras, como por ejemplo si son posibles los agujeros de gusano. Efectivamente, esta es una muy buena pregunta y es una de las que estaban por ahí muy frecuente en las redes sociales de la gente, ¿no? Cuando esta misión atraviesa el agujero de gusano, llega a la otra parte del universo y resulta que los planetas viables para ser habitables están cerca de un agujero negro. Y la gente siempre se imagina que un agujero negro es tan agresivo que está comiendo todo lo que encuentra a su alrededor y que sería imposible tener planetas a su alrededor. Esto es falso. Y para ilustrarlo, yo lo pondría así. Si el Sol, que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar, nuestra estrella, conserva la misma masa
pero lo comprimimos a un diámetro de 1 o 2 kilómetros, entonces tendríamos un agujero negro. Probablemente menos de 1 kilómetro, no recuerdo ahorita, pero digamos, si lo llegamos a comprimir a 200 metros o a 1 kilómetro de diámetro, entonces nuestro Sol se convertiría en un agujero negro, porque la densidad de materia sería tal que generaría de inmediato un horizonte de eventos, y eso le daría el carácter de un agujero negro. Sin embargo, la Tierra seguiría circulando alrededor del Sol de la misma manera, nada cambiaría, porque estamos hablando de la misma cantidad de masa concentrada en el mismo punto gravitatorio que nos atrae y que nos hace girar en una órbita como hace girar a Mercurio, a Venus, a Marte. Nada cambiaría, porque estaríamos hablando entonces de la misma fuerza gravitacional que estamos percibiendo acá. Lo que hemos hecho solamente es contraer toda la masa del Sol en un volumen mucho más pequeño que lo convierta en un agujero negro. Por supuesto, tendríamos el problema de que ya no recibiríamos el calor ni recibiríamos la luz, pero con un agujero negro en el centro de nuestro sistema solar, con una masa igual a la del Sol, el planeta Tierra no percibiría ninguna diferencia. En ese sentido, la respuesta es sí. Estos planetas pueden estar orbitando alrededor de Gargantúa, el agujero negro de la película, sin que eventualmente nada ocurra, ¿no? Por supuesto que depende de las distancias y las circunstancias más específicas, pero en principio no veo ningún problema en que eso sea posible. Recuerdo haber leído del desarrollo de la película, que fue apasionante, de la historia de cómo fue arrastrado gravitatoriamente Kip Thorne a involucrarse con esta película por el contacto con una vieja amiga. Y recuerdo que entre otros de los elementos que fue necesario desarrollar para darle estructura a la película fue imaginar la existencia de este pozo negro, que es, digamos, de tamaño intermedio. No es un pozo. Los pozos negros de tamaño estelar tienen una masa de 3, 5, 6, 7 veces la masa del Sol, una cosa así. Por ejemplo, el caso del primer pozo negro cuya existencia fue razonablemente certificada, el objeto que tiene este cinturón de gas que emite rayos X en la constelación del Cisne, Cygnus X1, sí, que tiene una masa de unos, creo que del orden de 10 masas solares, una cosa así aproximadamente. Sí. Luego vienen los pozos negros supergigantes que están en el corazón de algunas galaxias como el M87, que son de más de 1.000 millones de veces la masa del Sol. Y el pozo negro que es planteado para esta película, Gargantúa, está a la mitad del camino. Tengo entendido de que se plantea un pozo negro de 100 masas solares, de 100 millones de masas solares, una cosa así, que gira muy rápidamente sobre su eje. Y tengo entendido, es parte del interés científico de la película, que un pozo negro que no gira sobre su eje genera características alrededor, en el espacio medio, más o menos normal a su alrededor, diferentes a las de un pozo negro que gira rápidamente. O sea, los pozos negros que giran rápidamente de una ergosfera, y eso sí, que hay cosas raras, pasan cosas raras a su alrededor. Exacto, y eso es muy importante en la película, ¿no? Porque en la película, eso es una parte central de la película. El agujero negro Gargantúa es uno de estos pozos, de esos agujeros negros que están girando, que están rotando, y que ese hecho, el hecho de tener un spin, genera una ergósfera o ergoesfera, como se lo ha llamado, que le da características muy especiales. Esta es toda una región alrededor del agujero negro, pero que se extiende más allá del horizonte de eventos. Y en esta zona es muy interesante porque está la densidad, está la fuerza gravitacional, que se espera que el espacio y el tiempo se deformen y se muevan de acuerdo con la rotación de este agujero negro. Y eso le da entonces una cantidad muy interesante de fenómenos que puedan llegar a ocurrir. En el caso de la película, el agujero negro es precisamente uno de estos. Es un agujero negro conocido como de Kea, en honor al físico, un físico neozelandés, Roy Kea, que fue el primero que dijo que eventualmente algunos agujeros negros serían rotatorios, porque
las estrellas que los originaron eventualmente tenían un cierto momento angular, estaban girando y eso se conserva, así que terminarían siendo agujeros que están rotando, que generarían esta región de ergósfera, ¿no? Que le da un carácter especial. La nave, cuando se aproxima a Gargantúa, entra en esta región ergósfera y es posible extraer energía de ahí. Y esta es la audacia y la inteligencia de Cooper, nuestro protagonista, que pretende de esa manera ahorrar combustible de su nave, ¿no? Para poder salir y rescatar a la misión. Hacer uso de estas características especiales de la ergósfera. Una de las cuestiones que empiezan a quedar claras, yo creo para mucha gente, entre otras cosas con los comentarios que han salido como consecuencia de las primeras imágenes que llegan de Plutón, es que si bien la descripción matemática básica de la gravedad, desde la perspectiva digamos, de las fórmulas de Newton, es una formulita simple, ¿no? Pero el tratar de describir el funcionamiento de un ambiente gravitatorio complejo, como puede ser mi cámara porque me estaba viendo yo. los grandes, que son Plutón y Carón, y luego una pequeña nube de satélites muy, muy pequeños, es sorprendentemente difícil. Recientemente fue publicado un artículo en Nature, me parece, con respecto a la estabilidad del sistema de Plutón, y resulta ser sorprendentemente complicado hacer los cálculos para determinar qué tan estable es este sistema con gravedad débil. Uno de los comentarios que recuerdo haber leído de la película es que luego para poder explicar cómo es que un planeta pequeño, como el primer planeta que es visitado en la película, tenga estas olas gigantes y pueda además ser un planeta estable, involucra imaginar un pozo negro con características muy peculiares, involucra imaginar que este planeta fue capturado por el pozo negro y logró entrar en una órbita casi perfectamente circular, y que todavía está, la gravedad del pozo negro no ha tenido tiempo de sincronizar perfectamente la rotación del planeta a su alrededor, como pasa, por ejemplo, con la Luna y la Tierra, que la Luna siempre le presenta la misma cara a la Tierra. Hay un cierto bamboleo, las famosas libraciones, que supuestamente en este planeta son las responsables de la generación de estas olas de 1,5 kilómetros de altura. Probablemente tú has tenido, tu campo tiene que ver con la física de partículas, pero no pasas por la carrera de física sin meterte con la gravedad, y seguramente podrías explicarnos un poco de lo difícil que es representar con matemáticas un sistema gravitatorio real, como puede ser un sistema solar, o peor aún, un grupo de planetas que giran alrededor de un pozo negro, ¿no? Sí. Mira, de hecho, esta parte de la película, el primer planeta que visitan, que es un océano, está cubierto por agua poco profunda, les llega hasta las rodillas, y es donde se genera esta ola gigante. Es, creo yo, uno de los goofies, como se dice en inglés, de la película. Como un resbalón, en términos científicos. Yo creo que es muy difícil imaginarse una ola de ese tamaño en una piscina que tiene la profundidad de 40 centímetros. Necesitarías hasta la cantidad necesaria de agua para producir ese volumen que está contenido en una tal ola gigantesca. Muy buen punto ese, sí. Yo coloco a esta parte de la película como otras, como un gran resbalón. Tiene otros, la película tiene varios resbalones en el terreno de la ciencia. Sí es cierto que nos gusta, a los físicos nos gustó, a mí me gusta mucho la película, pero tampoco debemos pasar por alto varios resbalones. Yo creo que justamente de la ola es uno de los más graves resbalones de la película. Podría yo equivocarme, pero creo que es muy difícil producir una ola tan grande como la que tienes ahí en una piscina que tiene la profundidad de 40 centímetros. Claro. Hay otros goofies terribles, quizá ya entrados en esto podemos comentar algunos, ¿no? Por ejemplo,
En el otro planeta, este es el planeta del agua, pero hay otro planeta, si mal no recuerdo, es el de Edmund, ¿no? Donde está todo cubierto por hielo, es tan frío, es un planeta que tiene un 80% de la gravedad de la Tierra, y es un planeta que está tan congelado que incluso las nubes están hechas de hielo y están flotando. Es también, creo yo, difícil de imaginarse desde el punto de vista físico un planeta con una gravedad aproximadamente igual a la de la Tierra, que tiene nubes de hielo flotando, ¿no? Eso también me parece un resbalón de la película, o si no lo queremos ver como resbalón, pues una libertad de dramatización por parte del director para producir escenas que son espectaculares, desde luego, en la película, ¿no? Pero que indudablemente son difíciles de ajustar desde el punto de vista físico, ¿no? Así tenemos otros, ¿no? Tenemos un grave también resbalón, creo yo, con los actores. Michael Caine, que es un excelente actor, por cierto, que ya en la vida real creo debe estar por ahí en los 80 años de edad, no estoy muy seguro, pero por ahí debe andar. Arriba de los 80 años debe tener el actor Michael Caine. Aparece más o menos con esa edad al inicio de la película. Después, cuando han pasado ya más de 30 años, pues Michael Caine solamente aparece en una silla de ruedas, pero no aparece mucho más envejecido, ¿no? Ese es otro de los pequeños resbalones. Tenemos al maíz verde en plena cosecha. Los mexicanos sabemos muy bien que el maíz no se cosecha verde, ¿verdad? Es necesario que ya haya sido polinizado. En la primera escena de la película aparece el maíz en flor, y luego en la segunda escena ya no aparecen las flores del maíz, y ya aparecen en plena cosecha con el maíz estando verde. Es otro resbalón. Y en fin, por ejemplo, a nuestra maravillosa Anne Hathaway, que hace las veces de la heroína Brand, pues el viaje de 2 años a Saturno, que es lo que le toma a la misión llegar desde la Tierra hasta el agujero de gusano, que se encuentra en las cercanías de Saturno, poco más de 2 años. En esos 2 años no le crece el cabello, ¿no? Uno esperaría que el cabello siga creciendo de alguna forma, pero de alguna manera conserva todo su glamour, bien peinado y con la misma longitud. Esos son pequeños resbalones de la película, que bueno, creo que son tolerables, no debemos tampoco alarmarnos por ese tipo de cosas. Es una cosa que a mí me produce algo de envidia, este asunto del cabello. A mí me pasa lo mismo, que no me ha crecido en años. Hay varias cuestiones que han inspirado una larga serie de comentarios, por ejemplo, en círculos como revistas de aficionados a la astronomía, Scientific American, etcétera. Uno de estos temas tiene que ver con estas olas gigantes. Se habla de un asunto del que se viene discutiendo desde hace tiempo, como una realidad física, los solitones. Se dice que estas estructuras, más que olas clásicas, como las producidas por el viento o un terremoto aquí en la Tierra, son más bien estructuras producidas por sacudidas armónicas del planeta, pero parece que para poder explicar estas olas de 1,5 kilómetros como solitones, habría que imaginar una situación casi tan imposible, durativamente hablando, como lo sería imaginar a un lápiz, que un lápiz al aire y que caiga parado. ¿Yo te acuerdo de eso? Los planetas imaginados en esta película son, en algunos casos quizá están en la frontera de lo posible, pero tan cerca de la frontera que resultan en la práctica increíbles, ¿no? Claro. Y hay otra cuestión todavía más delicada, que tiene que ver con el mismo trabajo de Kip Thorne, el principal asesor científico de la película, y es que un agujero de gusano, como lo plantea Thor, como se plantea en la película, es una construcción artificial. Y esta construcción artificial te permite, en principio, viajar de un punto a otro del universo, brincándote un montón de años luz, pero tiene un pequeño problema.
tienes que fabricarlo y llevarlo hasta el punto en donde lo vas a usar. Y quien lo fabrica debe tener la tecnología para fabricarlo. Tú no puedes fabricar un extremo de un agujero de gusano, según entiendo, y llevártelo al pasado para ponerlo en Saturno para que la humanidad del pasado pueda acceder a él. Lo más que puedes hacer, si estoy entendiendo bien lo que ha dicho Kip Thorne con respecto a los agujeros de gusano, es que tú generas hoy un agujero de gusano y ese agujero de gusano es utilizable hacia el futuro, pero no hacia el pasado. ¿Es esto correcto? Bueno, una vez que has creado el agujero de gusano, tú puedes viajar efectivamente al futuro porque has doblado el espacio-tiempo, pero en la película regresan, ¿no? Sí, alguien lo pone en la época más o menos presente, ¿no? Lo pone en la época en la que está sucediendo el drama, cuando la humanidad todavía no tiene la tecnología para crear un agujero de gusano. Y se supone que es la humanidad en el futuro la que genera el agujero de gusano y de alguna manera lo lleva al pasado para hacerlo accesible a la gente en aquella época. Sí. Hay un tema muy interesante alrededor de los agujeros de gusano. El que el espacio-tiempo se pueda curvar es algo que todos más o menos aceptamos. La teoría general de relatividad establece que la presencia de un cuerpo con masa modifica el espacio-tiempo a su alrededor, ¿no? Y eso es básicamente como entendemos la gravedad. Colocamos un cuerpo suficientemente pesado y el espacio-tiempo en ese lugar se va a curvar demasiado, y cuanto más pesado, cuanta más masa el cuerpo tenga, más fuerte será la curvatura del espacio-tiempo. Lo que hasta aquí todo está bien, todo está de acuerdo con la teoría general de relatividad, pero la especulación de los agujeros de gusano va un poco más allá, va al hecho de que se curva tanto que lo llega a agujerar, que llega a producir un agujero que hace que se comunique con otra región del espacio-tiempo. Para que eso sea posible, sería necesaria una cantidad enorme de energía negativa. Aunque no tenemos, si estamos hablando de ciencia ficción, no tenemos ningún problema en presumir que podemos producir energías negativas, la verdad es que no tenemos todavía, o no teníamos, aquí es donde va a entrar la física de partículas, no teníamos hasta hace poco la evidencia de que existan en la naturaleza campos con una energía negativa. El 4 de julio de 2012, el Gran Colisionador de Hadrones anunció el descubrimiento del campo de Higgs. El campo de Higgs, para los físicos de partículas, para los que trabajamos en la mecánica cuántica, tiene una relevancia fundamental, y es que completa el modelo estándar de las partículas elementales, nos explica cómo es que esas partículas adquieren masa, y también tiene una cierta importancia para entender el fenómeno de la inflación. Pero algo que es extremadamente interesante alrededor del campo de Higgs es que es un campo justamente con energía negativa. Es un campo escalar y tiene una energía negativa. Es decir, tú lo quisieras anular, necesitarías invertir energía en él para poder anularlo. Eso es muy interesante del campo de Higgs. Es decir, tenemos por primera vez evidencia de un campo que en promedio en todo lugar tendría una energía negativa. Eso abre la imaginación, eso abre la posibilidad de pensar que un día encontraremos campos como este, y necesitaríamos que fueran todavía más dramáticos en cuanto a la cantidad de energía negativa que almacenan para poder producir un agujero de gusano. Pero por lo menos ya nos da la posibilidad de pensar que en la naturaleza pueden existir unos tales campos con energía negativa que serían necesarios para producir agujeros de gusano. Ahora la otra cuestión es cómo controlaríamos esos campos para producir agujeros de gusano donde se nos antoje, ¿no? Cerca de Saturno, o quizá un poco más cerca en Marte, para no tener que ir tan lejos, etc. Ahora, pero queda entonces todavía la inquietud de si logras crear un agujero de gusano, ¿podrías enviar una de sus bocas al pasado? Es decir, si la humanidad dentro de 100 millones de años, si es que sobrevivimos, llegara a desarrollar una tecnología así, ¿podría crear un agujero de gusano y enviar el otro extremo
a esta región del espacio-tiempo? Sí, esta es la idea, ¿no? Esta es la idea que creo que subyace a la película y que tiene un mensaje muy interesante desde el punto de la física, desde el punto de vista de la física moderna. Y es que esta concepción que tenemos del tiempo como pasado, presente y futuro empieza a desvanecerse, porque entonces estaríamos ante la situación aquella de que en realidad el pasado no se fue para siempre. El pasado está ahí, como está el presente y como está el futuro, y nosotros podemos elegir en qué momento estar, ¿no? Es un poco lo que subyace a la historia, ¿no? El pasado no es algo que haya desaparecido, está ahí para que nosotros podamos recurrir a él cuando lo queramos. Eso desde luego revive de nuevo toda esa vieja discusión con respecto a las paradojas que genera en principio la idea del viaje hacia atrás en el tiempo, ¿no? Incluso el de crear un agujero de gusano hasta el punto en el que se inicia alguna cadena intelectual en la historia de la humanidad que culmina con el desarrollo de la tecnología que permite los agujeros de gusano. Si tú interrumpes esa cadena, si tú bloqueas de alguna manera el desarrollo intelectual que eventualmente permite la creación de los agujeros de gusano, impedirías la fabricación de la tecnología que te impidió, que te permitió bloquear esa cadena, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué hace tu abuelo? ¿Cómo es que existes? Ese es uno de los grandes temas de Interestelar, ¿no? Los físicos tenemos muchos problemas con los viajes en el tiempo, porque aunque teóricamente la teoría general de relatividad los permite, tal y como se muestra en la película, es especulativo, pero está dentro de la teoría, no hay nada que lo prohíba. Sí tenemos problemas de otros tipos. Viajes en el tiempo generan paradojas. Y está la muy conocida paradoja del abuelo, que tú acabas de evocar, ¿no? En la que entonces caeríamos en el problema de que viajamos al pasado, matamos a nuestro abuelo antes de que nazca nuestro padre, y entonces eso impide que nosotros vivamos, y entonces ¿cómo podemos viajar al pasado si no vivimos para matar a nuestro abuelo? Y ahí tenemos una contradicción. Pero no es la única, hay otras paradojas muy interesantes. Está la paradoja del reloj. La paradoja del reloj establece que eventualmente un día puede aparecer en tu casa alguien, tocar la puerta, y cuando tú le abres te puede decir eventualmente, oiga, le traigo aquí de regalo este reloj. Entonces te regala a ti tu reloj, y tú, pues muy contento porque te acaban de regalar un reloj, te pones el reloj. Pero eventualmente tú creas una máquina del tiempo o generas tu agujero de gusano, viajas atrás en el tiempo y haces lo mismo con otra persona o con esta persona atrás en el tiempo y le regalas tu reloj. De tal manera que creas entonces este lazo, y la pregunta ahora es, ¿quién fabricó el reloj? Alguien tuvo que haber fabricado el reloj. Y si tú tienes esta iteración de viajes pasado en el que alguien te regaló un reloj que tú mismo lo llevaste al pasado, es ese mismo reloj que tienes que esperar un tiempo para que llegue la persona a tocar las puertas a tu departamento y te regale ese reloj. La pregunta es, ¿quién lo fabricó? Ese reloj no pudo haber aparecido de la nada, alguien tuvo que fabricarlo. Entonces ahí tenemos otra paradoja como la del abuelo. Y tenemos la paradoja de la información, que es esto mismo, ya no con un reloj en el que tú tengas que preguntarte quién lo fabricó, pero con información. Una paradoja similar en la que tú tienes una cierta cantidad de información, pasas acá, la comunicas, y entonces ¿cómo se genera esa información? Entonces, estas paradojas que nos generan los físicos, los viajes en el tiempo, han puesto a pensar a mucha gente. Y un aspecto muy interesante de la película Interestelar es que ofrece una solución a estas paradojas. Esa es una parte que a mí me pareció fundamental de la película, muy interesante, muy creativa, que es la que resuelve las paradojas que se plantean los físicos. Si uno pone atención, cuando Cooper cae en el agujero negro, se convierte en un ser de 5 dimensiones.
y se da cuenta que los seres humanos en el futuro han evolucionado a más dimensiones, han aprendido a controlar las 3 dimensiones espaciales en que vivimos y la dimensión temporal, y ahora viven en 5 dimensiones. Y entonces aparece Cooper en un tesseracto, ¿no? Un tesseracto es esta estructura cúbica en 5 dimensiones, y en las imágenes de la pantalla se ven, pues, fantásticamente reproducidas como cubos que de alguna manera oscilan para darnos la idea de que se trata de hipercubos, de un cubo en 5 dimensiones, un tesseracto. Y ese hecho, el que los seres humanos, que Cooper se encuentre ya en 5 dimensiones, le impide interaccionar con los seres humanos que todavía seguimos aquí viviendo en las primitivas 4 dimensiones, ¿no? Las 3 espaciales y el tiempo en el que todavía seguimos habitando. Eso resuelve la paradoja del abuelo, porque entonces ya Cooper no puede interaccionar con su hija, ya no puede modificar el pasado, entonces ya no existe la posibilidad de que mate a su abuelo, ya no existe la posibilidad de que le regale el reloj, que luego le regalarán a él para que impida al fabricante, y resuelve todas las paradojas. Entonces, una contribución interesante de la película, resolver esas paradojas a través de la idea de una humanidad que ha evolucionado a 5 dimensiones. Eso me pareció a mí remarcable. Con una cosa adicional interesante, y es que ilustra una idea que es cada vez más clara en el trabajo teórico que se hace para tratar de unificar a la física. En los muchos esfuerzos que se han realizado para tratar de encontrar alguna solución única para todos los elementos que involucra la mecánica cuántica y todos los elementos que involucra la relatividad, es claro que de las 4 fuerzas fundamentales reconocidas hace algunas décadas en la naturaleza, la fuerza nuclear débil, la fuerte, la electromagnética, la gravedad, la teoría de la gravedad hay que coserle aparte. La fuerza gravitatoria es la única fuerza que puede propagarse a través de cualquier dimensión espacial que pueda existir. Y eso es lo que permite en un momento dado la interacción indirecta de Cooper con su hija, y es lo que permite que se genere toda la historia coherente. Correcto. La película que resuelve precisamente estas paradojas, ¿no? Así es, correcto, efectivamente, y esa es una idea también interesante de la física, que esta interacción es distinta y que eso sí le permitiría a Cooper enviar sus mensajes cifrados a su hija, ¿no? A través de la gravedad. Aquí viene una parte de la película que también es, creo, conveniente comentar, y es que el director se atreve con una gran valentía, pienso yo, a considerarla no solamente a la gravedad como algo que trasciende a las dimensiones, ¿no? Que es capaz de sobrepasar las 5 dimensiones para llegar hasta las 4 en que habitamos y poder transmitir mensajes. Pero también considera que el amor trasciende esas dimensiones, ¿no? El amor entre los seres humanos trasciende, como la gravedad, a las dimensiones. Y entonces le da un papel fundamental al amor que existe entre el padre y la hija, ¿no? Entre Cooper y su hija. Y eso, bueno, hay que ponerlo ahí ya dependiendo del gusto de cada quien, como un resbalón, o como un atrevimiento, o como una cursilería, o como una idea que tiene una libertad literaria, ¿no? Claro, además hay una cosa que no hay que olvidar. La ciencia, la actitud natural del científico es la de objetividad, la de tratar de separarse mentalmente del fenómeno que estudia para tratar de no involucrar sus propias emociones en el trabajo, pero lo cierto es que nosotros formamos parte de esa naturaleza que estamos estudiando, y nuestra propia existencia y capacidad intelectual, el solo hecho de poder crearnos una imagen mental de nosotros mismos, de generar este fenómeno que explora con tanto detalle nuestro muy estimado Douglas Hofstadter en ese superlibro que tanto le admiramos, el Guía de Lescherbach, una eterna trenza dorada,
Esta cualidad de la conciencia es un fenómeno natural. Y a final de cuentas la naturaleza es una, y cualquier interpretación de la naturaleza tiene que involucrarnos a nosotros. Con toda la licencia poética hollywoodense del caso, pero eso es parte de lo que ocurre en la película. De alguna manera, el intelecto humano con todas sus manifestaciones, incluyendo las emociones más fuertes, queda involucrada en la historia de una manera fundamental, ¿no? Sí, es una parte que hay que mencionar. No se llega a decir en la película, es parte del guión de Christopher Nolan, lo llega a presentar como tal, la posibilidad de que el amor pueda ser quinta dimensión donde viven los seres que fabricaron este agujero de gusano, ¿no? Es una parte, es esas partes críticas de un guión. Es Hollywood, digo, no puedes evitarlo, es Hollywood. Desde luego, desde luego. Hay otro aspecto en ese mismo sentido que es más común en las películas, en los libros, en las novelas, en la narrativa de la ciencia ficción, y esa sí me parece mucho más común, por lo menos más viable, menos cuestionable, ¿no? Y es el hecho de hurgar en el instinto, ¿no? Eso sí se ha tratado en varias novelas, el instinto que te lleva a tratar de salvar a los tuyos y no vernos como individuos, sino como especie, que está incluso en el tráiler. Es una idea central también de la película. Tenemos que dejar de pensar como individuos y tenemos que comenzar a pensar como especie. Entonces surge ahí como un tema interesante la necesidad de rebasar el instinto, la necesidad de rebasar, dice, la barrera evolutiva, lo que la evolución nos ha impuesto como una camisa de fuerza que nos obliga a tratar de eventualmente sobrevivir como individuos y entonces tratar de considerar la especie. Es también, creo, una parte interesante de la historia, ¿no? Y es esa parte también donde se mezclan los sentimientos, la biología, con la historia de Interstellar. Claro, y en los últimos años, mucho de lo que se ha hecho de investigación sobre la naturaleza de la conciencia, si algo está revelando, y no es ninguna sorpresa, es que este fenómeno, el fenómeno de la conciencia, es mucho más complejo, profundo, variado de lo que podríamos imaginar. Y a final de cuentas es la suma de todas las cosas interesantes que pasan en el universo, incluyendo lo que pasa en el mundo de la física, lo que pasa en el mundo de la química. O sea, la conciencia es un fenómeno que debe considerarse para cualquier imagen mental detallada que queramos hacernos del cosmos. Es una parte crucial del universo. Al final de cuentas es así como existimos para entenderlo. Hay un detalle más que seguramente debe tener, me imagino yo, inquieto, por ejemplo, Stephen Hawking. Y es que, bueno, en algún momento de la película, este hombre, el protagonista, se deja caer hacia el Pozo Negro. Sí. Tiene que cruzar la frontera del Pozo Negro. Y tiene que cruzar el horizonte de los eventos. Sí. Y una cosa que se ha discutido desde hace ya algún tiempo, ya tiene algunas semanas, y que ha sido muy un asunto muy delicado, es el de las barreras cortafuego, los firewalls, que de alguna manera está asociado el concepto de los firewalls a la idea a ideas avanzadas en el mundo de la física, como por ejemplo supercuerdas, etcétera, etcétera. Están tratando de ligar un concepto con otro. Entonces está por verse si existen o no, si la frontera del Pozo Negro es una frontera definitiva, impasable, si realmente es una verdadera frontera, un límite al universo, o es una barrera absolutamente transparente por la que pasas sin darte cuenta. En la película se propone esta última idea. ¿Cuál es el estado general, cuál es el sentir en el mundo de la física teórica que tú puedas llegar a detectar con respecto a los firewalls? Porque sería un elemento que mataría la película en caso de ser cierto, ¿no? No habría forma de cruzar el Pozo Negro, no habría forma de llegar al tercer acto, no habría forma de generar toda la línea histórica, ¿no?
Claro, claro. Uno esperaría que Cooper se hiciera espagueti al atravesar el Claro, esa es la otra cosa, ¿no? Que cerca de la singularidad de las mareas gravitatorias lo hicieran gigante, pero incluso el solo tocar el horizonte de los eventos que existen en los firewalls lo aniquilaría instantáneamente a él y a sus átomos y a sus quarks y a todo lo que lo forme. Y eso Claro, acabaría con toda la historia de la película, ¿no? sí, 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 desde luego. Ahí las reflexiones teóricas al respecto vienen más de la segunda ley de la termodinámica, que establece eh, una cierta conservación de la información, que después de todo, toda información que está llegando al agujero negro, de alguna manera no desaparece, sino que se conserva en una cierta forma y eso abre otras posibilidades como las que comentas, ¿no? Aquí yo sí creo que es muy importante comentar con los que nos están escuchando que no debemos perder nunca de vista que todo esto es una parte de la física moderna especulativa, que todo lo que tiene que ver con agujeros de gusano, con agujeros negros y las ideas que se van desarrollando alrededor de los agujeros negros, de la fenomenología de los agujeros negros, es una física muy especulativa, que no tenemos todavía la manera de someter al método científico de comprobación con experimentos o con observaciones en la naturaleza. Entonces no hay que perder de vista eso, ¿no? Si bien se tiene como punto de partida una teoría que es sólida, que es la teoría general de la relatividad, que sí está muy comprobada en muchos de sus aspectos con observaciones y mediciones, también hay que saber que eso es el punto de partida y que después uno especula y elabora una cantidad enorme de ideas alrededor que son congruentes con la teoría, pero que no necesariamente existen en la naturaleza, ¿no? Claro, la relatividad es correcta, pero incompleta. No sabemos qué hay más allá de la frontera de la teoría clásica de la relatividad. Así Y eso es. incluye, entre otras cosas, que no sabemos realmente qué pasa en el horizonte de los eventos de un pozo negro. Si es una zona del espacio por la que puedes pasar, en el caso de un pozo negro grande, con toda comodidad sin darte cuenta de lo que pasa, o si es una barrera absolutamente infranqueable, ¿no? Exacto. Así es. Ahora, hay varios, ese es un tema delicado, un tema caliente, pero no es el único, ¿no? Quizá uno de los valores más importantes de la película es precisamente que te lleva a explorar, aunque sea de manera especulativa, a ti como espectador, algunos de los temas que frecuentemente tienen ustedes en la cabeza cuando están haciendo su trabajo diario, en la frontera del conocimiento. Es una invitación amable en el cine, acompañado a veces con un poquito de palomitas o refresco, a las fronteras de lo que sabemos, al límite de lo que sabemos y a la espuma que hay enfrente de esta ola de conocimiento que es lo que creemos saber, ¿no? El mundo de la especulación informada, que es la frontera del mundo de la ciencia, en la que tú trabajas, por cierto. Sí, y eso es siempre también algo que está sujeto a la controversia y a la polémica aún entre los físicos. Tenemos siempre los grupos de físicos muy conservadores que consideran que toda esta parte especulativa debería de estar más limitada y debería de tratar de sujetarse a cierta normatividad más rígida, de tal manera que no podamos especular tanto sobre cosas que eventualmente no llegaremos a conocer, ¿no? Y por supuesto también existe la corriente de aquellos que piensan que hay que aventurarse a nuevos territorios y aunque sean muy especulativos, pensar que eventualmente serán probados en el laboratorio o que eventualmente aparecerán fenómenos que nos muestren que esas ideas son correctas, ¿no? En ese sentido hay muchísima controversia. Sí, y es una controversia interesante en muchos sentidos, porque es una controversia en la que podemos nosotros, los que no trabajamos directamente en estos temas, contribuir un poco. Es decir, ¿cómo hacemos para conocer algo? ¿Cómo es que vamos averiguando algo
sobre el universo, cómo es que podemos ir descubriendo cosas que en principio escapan a, a nuestra experiencia diaria. En el mundo de la biología, por ejemplo, la idea de la evolución se antoja no solamente antiintuitiva, sino incluso indecente, ¿no? Es decir, resultaba muy natural que mucha gente sintiera que la idea de la evolución era una grosería, por la simple evidencia. Los caballos tienen caballitos, los pollos tienen pollitos. ¿De dónde viene la idea de la evolución? Fue necesario imaginar más allá de la experiencia diaria y el mirar a la naturaleza con un ojo crítico para empezar a imaginar siquiera la idea de la evolución. La pregunta sería si es posible el progreso en una disciplina que está casi literalmente tocando las paredes de la realidad sin la herramienta básica de la especulación informada, pero especulación a final de cuentas, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Yo pienso que es importante. La física ha caminado así. La física camina con dos piezas a ver, decía Arthur Compton, decía la parte teórica y la parte experimental. Ideas que se aventuran y con experimentos que las comprueban o las rechazan. En todo caso, la parte se vuelve más crítica cuando algunas de esas ideas ni siquiera puedan someterse al escrutinio de los experimentos, ¿no? Y hay también una tal tendencia, hay también un cierto grupo de físicos que se atreven a decir que eventualmente es una manera de acceder al conocimiento sin someter a la prueba de la experimentación, y es ahí donde empiezan las controversias más delicadas. Ahora, hay un detalle de esta película que me hizo pensar en la primera película de ciencia ficción que realmente me conmovió mucho, una película que visualmente es una obra maestra, pero que en lo que a la narrativa se refiere, hay que reconocerlo, es muy mala, que es 2001 Odisea del Espacio. Mucha gente sale de 2001 sin entender la historia. Pero si uno conoce la historia, tiene la oportunidad de leer la novela primero, por ejemplo, la película realmente es muy evocativa, sí le genera a uno la sensación de estar en el espacio, por ejemplo. Y no puedo dejar de ver muchos paralelos entre la historia básica de 2001 y la historia que estamos viendo aquí en Interestelar, porque al final de cuentas, uno toma a una persona, a David Bauman, que cae en un equivalente al agujero de gusano, el monolito que se encuentra en la novela en Saturno y en la película en Júpiter, es una entrada a un agujero de gusano que lo lleva a otro lado. Y la inteligencia que recibe a ese David Bauman lo mejora y lo regresa a la Tierra. Sin mejorar, Cooper cae en algo parecido, en una anomalía gravitatoria, en este caso un pozo negro con un centro artificial, y después de realizar algo y de entender un aspecto del universo que escapa a los sentidos del resto de la humanidad, es regresado con su gente. Hay un paralelo allí. Fuera de esta película, ¿qué otras películas de ciencia ficción te llaman la atención? Bueno, a mí me ha llamado siempre mucho la atención la Guerra de las Estrellas, pero es una película de ciencia ficción con una trama distinta, ¿no? Tiene me gusta mucho en el caso de la Guerra de las Estrellas, que tiene una estructura como doble. Hay las historias que se van cerrando en cada uno de los capítulos y hay una historia que va a lo largo de todos los capítulos. Pero ahí es como distinto, ¿no? Acá en la Guerra de las Estrellas se establece más un drama de tipo social, ¿no? De los diferentes seres que pueblan las galaxias y cómo tratan de resolver sus problemas en términos de esta nueva política y demás. Es distinta de 2001, donde se establecen estas ideas de viajes en el espacio y de ideas especulativas de la física en ese sentido. Pero desde luego que me llama la atención. En fechas recientes hemos tenido una abundancia
sorprendente de películas de ciencia ficción. Ahora está Jurassic Park, que no he podido ver, creo que tú ya la viste, ¿no? Es una ciencia ficción distinta, completamente, en términos de historia. Yo todavía no la he visto, pero creo que hay ideas interesantes, más en el área de la biología, de la especulación en el área biológica, lo que significa Jurassic Park. Y luego tuvimos anteriormente otras como Gravity, que se llevó una cantidad enorme de premios y que a mí en lo particular no me gustó. Pero bueno. Sí, es curioso, pero hay algunas películas de ciencia ficción que son excepcionalmente, vaya, que tienen una trama claramente imposible y al mismo tiempo son muy evocativas y generan un entendimiento válido en la gente que las ve, es decir, la gente que logra ver que ve esas películas y las disfruta, aprende algo, por ejemplo, de biología. Hay una película vieja de la década de los 60s, que entre otros atractivos tiene a Raquel Welch. Tiene una trama que es absolutamente absurda, ¿no? Hasta donde puedo imaginarlo, es perfectamente imposible. A pesar de los esfuerzos que hizo Isaac Asimov por crear una novela creíble alrededor de esta historia, la trama básica es imposible, y me refiero a Viaje Fantástico, esta novela en la que miniaturizan a un submarino con todo y su tripulación y lo inyectan en la sangre. A pesar de ser patentemente imposible la tecnología de esa película, el mostrar el interior del cuerpo humano con la perspectiva de una cámara miniaturizada, en su época a mí me resultó fascinante. Incluso ahora, mucho tiempo después de la realización de esta película, yo creo que seguiría siendo una película muy atractiva, sobre todo para los jóvenes, a pesar de no tener una base científica sólida. La perspectiva interna del cuerpo humano es muy realista e ilustra el funcionamiento de los anticuerpos, de los glóbulos blancos, es decir, como que es muy efectiva para presentar ciertos temas de ciencia ficción y otros no. Existen otras películas que también que tienen que ver con cuestiones de ciencia ficción, que también tienen un efecto interesante en el observador, aunque sean técnicamente impracticables o incluso hayan quedado invalidadas por el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, hay una que se llama en inglés The Forbin Project, que aquí en México la presentaban como Coloso 1990 o algo así, que trata de un sistema de cómputo que controla las armas nucleares de los Estados Unidos. La máquina se vuelve inteligente, escondidas de sus fabricantes, detecta la existencia de un sistema similar en la Unión Soviética, se hace amigo virtual por el equivalente de Internet de este sistema soviético, total que los dos suman fuerzas y acaban controlando a la humanidad. Esta idea, que por cierto ha sido explotada en otras películas, como por ejemplo Terminator, la idea de un sistema de control de armas mundial que se vuelve dominante, se ha repetido en muchas películas de ciencia ficción. Es otra película efectiva. Y hay otra película más que borda en los límites de lo que podría ser o no posible, que tiene que ver con la realidad y la percepción. Una cosa es la realidad y otra es nuestra percepción de la realidad. Me refiero a Matrix, The Matrix. Si uno en principio puede alimentar la información apropiada, de la calidad apropiada a los sensores de nuestro cerebro, podría hacernos creer que estamos comiendo un filete muy sabroso cuando en realidad lo que estamos comiendo es una cosa desagradable, y que la habitación lujosa en la que creemos estar en realidad es un cuartucho. Esta idea, que fue propuesta hasta donde yo sé originalmente por Stanislav Lem, también se ha convertido en un tema frecuente en películas de ciencia ficción, y es probablemente imposible o cuando menos impracticable en el corto o mediano plazo. Pero a pesar de eso, a pesar de los errores que pueda tener una película como la que estamos discutiendo ahora, o el caso de la otra película, Viaje Fantástico, etcétera, definitivamente
una película de ciencia ficción que tenga impacto como esta, que por cierto creo que por ahí ganó un Oscar a efectos especiales o algo así, es un impacto valioso para la actividad de divulgación porque atrae a mucha gente hacia la actividad a la que nos dedicamos. Desde luego, desde luego. Yo creo que ya que estás haciendo esta recolección de películas, tendríamos que mencionar dos películas del 98, las dos del 98, porque salió una 2 meses separada de la otra con un tema muy parecido, que es Armagedón, por un lado, que fue una película muy exitosa, muy taquillera en el 98, y luego 2 meses más tarde o 2 meses más temprano, no recuerdo, Deep Impact, que para mi gusto fue mucho mejor en términos de la narrativa, en términos de la historia, pero que era exactamente la misma temática. Y que creo que es conveniente mencionar ahora porque estamos viviendo apenas 17 años más tarde, que no son muchos, una historia real muy parecida, que es el Gerasimenko, que como sabemos ha sido ya explorado por una sonda humana y que logró esta sonda europea posar a la misión Rosetta en el cometa mismo, como una realización un poco de aquella fantasía, ¿no? De la fantasía de estas dos películas en el 98, que ahora pues se acaba de hacer realidad, ¿no? en estos últimos meses y que será noticia ahora en agosto. Yo pienso que en agosto va a estar de nuevo en los periódicos porque pues se viene acercando hacia el Sol y existe la esperanza todavía de que con la luminosidad del Sol eventualmente se reactiven los paneles solares de la misión Rosetta y eventualmente podamos tener contacto nuevamente con él. Así que tendremos más nota sobre esta misión europea que logró posar una nave de manera controlada en un asteroide relativamente pequeño y que fue el tema de 2 películas de ciencia ficción del 98. Creo que también sería bueno mencionarlo en este punto. Claro, y vaya, el tema de la ciencia frecuentemente llega al cine y tiene un impacto fuerte en la percepción de la gente con respecto a lo que se puede hacer con la ciencia. Por ejemplo, el caso de la película Gattaca, la tecnología está ya muy cerca de permitir algo parecido a lo que aparece en esa película, en la que, por cierto, aparece un autor de novelas de fantasía y ciencia ficción como actor, Gore Vidal. El tema de la ciencia ficción en el cine es riquísimo y va más allá, muchas veces, de la precisión científica. Incluso las películas que tienen defectos graves, si están bien construidas, tienen un efecto positivo en la percepción del público con respecto, por ejemplo, a las bondades del conocimiento científico, a la importancia de mantener la actividad científica como fuente de conocimiento. También una película tiene la virtud de advertirle a la gente de lo que se puede hacer mal con el conocimiento científico. Indudablemente, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que Star Wars es un clásico de la ciencia ficción. Yo creo que difícilmente alguien pondría a un tal statement. Star Wars ha pasado a los clásicos de la ciencia ficción. Y las películas de Star Wars están llenas de errores, ¿no? No hay que tampoco en ese sentido radicalizar y volvernos fundamentalistas. Star Wars está lleno de errores. Una de las cosas que se criticó mucho, yo también la critiqué, por supuesto, más que había cosas todavía más horrorosas en el caso de Gravity. Por ejemplo, la cantidad de ruidos que hay en el espacio, ¿no? Que todos criticamos porque el ruido no se propaga en el vacío, pues Star Wars lo tiene, así que tampoco vamos a pecar de excesos en la crítica, ¿no? Star Wars tiene naves viajando en el espacio que producen combustión, porque se ve el fuego de las naves de Star Wars. O que utilizan unidades como el parsec para referirse a la velocidad y no a la distancia, ¿no? Hay cantidad de errores.
Y no obstante, Star Wars es bienvenida, porque tiene otros muchos elementos que la hacen muy añorable, ¿no? La historia, los personajes, la creatividad, en fin. La música. Eso es la música, indudablemente. La música, fíjate que hay un aspecto tecnológico muy interesante en Star Wars, que tiene que ver con tecnología social, con tecnología del comportamiento. Desde hace ya un siglo aproximadamente existe una tecnología que te permite producir un impacto psicológico muy fuerte cuando asocias tú de la manera apropiada a la música con algún personaje, algún objeto crucial de la narración o alguna situación. La persona que inventó esta tecnología es desde luego Ricardo Wagner, y la mejor expresión en su época de esta tecnología fue el anillo del Nibelungo. En esta historia te va asociando tramas musicales, por ejemplo, del anillo, con la maldad, con el tema del oro del Rin, y teje nuevos temas musicales al mezclar a personajes con ideas como la del oro del Rin, ¿no? De alguna manera la música se convierte en una metáfora de lo que está pasando en el escenario, y aquella gente que se expone a esto e inconscientemente percibe esta relación siente un impacto muy profundo. Por eso Wagner en algunas personas produce aburrimiento y en otras personas produce una verdadera admiración. Esa tecnología se usa en Star Wars. Hay música que claramente está asociada, por ejemplo, con el tema de la relación padre-hijo. Música que está asociada directamente con Darth Vader. Tan, 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 tan. Esta herramienta musical que es utilizada en anuncios, por ejemplo, que en las peores épocas del siglo XX fue utilizada para apoyar toda clase de perspectivas políticas de ultraderecha o ultraizquierda, es muy bien ilustrada en esa película. Tiene ese valor esa película, aunque tenga sus metidotas de pata en cuestiones de física, por ejemplo. Claro, claro. Sí, indudablemente. Están los elementos de evocación, ¿no? Aquello que te evoca algo, que no te lo dice directamente, pero que te evoca imágenes, ideas. Pues, Gerardo, tenemos a muchos espectadores que nos han hecho el favor de seguirnos y que han tenido la paciencia de aguantar media hora aproximadamente para el inicio de esta primera videoconferencia en vivo. Quiero agradecerles a todos su amabilidad, su atención y sobre todo la paciencia que han tenido con nosotros, por tardar en empezar y por la torpeza natural a la hora de manejar la interfase, pero estamos seguros que esta no va a ser la única charla que vamos a tener, sino que esperamos empezar a tener este tipo de encuentros con regularidad. Nos gustaría mucho que sus preguntas, sus comentarios, etcétera, nos los hagan llegar por las redes sociales que ustedes ya conocen, y seguramente hay gente que querrá hacerte preguntas, comentarios, etcétera. A ti, Gerardo, que bueno, por la experiencia que tienes tanto en física como en divulgación, ¿cómo se ponen en contacto contigo? Bueno, estamos todos en un grupo, por ejemplo, en un grupo de física del explicador, esa es una, pero también estoy en Facebook como Gerardo Herrera Corral. Háganse amigos y envíen mensajes. Yo trato de contestar todos los mensajes que me envían. A veces soy muy breve en las contestaciones, pero cuando puedo contestar con amplitud lo hago. Estoy también en Twitter, pero soy más activo en Facebook. Entonces, Gerardo Herrera Corral en Facebook, con mucho gusto. Seguimos conversando sobre este y otros temas. Y a todos ustedes que nos han hecho el honor de seguirnos, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Si alguno de ustedes tiene más experiencia con esta herramienta, le vamos a agradecer también recomendaciones sobre el uso mismo de la herramienta, pues para que las siguientes charlas sean más cercanas a lo que ustedes esperan de nosotros.
Ya para finalizar, pues ya saben que todo este trabajo que se hace, me ven a mí y oyen mi voz, pero es un trabajo que hacemos muchas personas. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de, en esta ocasión, como ha sucedido en el pasado, de tener la compañía de personas como el doctor Herrera, y mucho de lo que sucede importante en el esfuerzo que hacemos, lo hace la otra mitad del explicador, que es María de los Ángeles Aranda. Por favor, pónganse en contacto con nosotros, ayúdenos a hacer mejor este espacio que también es suyo, como todos los espacios que tenemos, y estamos pensando en otros temas para nuevos encuentros aquí, y uno de ellos te involucra a ti, ¿no? El asunto de la supersimetría, que es uno de los grandes temas de la física moderna, uno de los asuntos más delicados que están por decidirse en las próximas semanas o meses, según empiecen a aparecer resultados como consecuencia de la operación del LHC. Sí, yo creo que eso será un tema muy interesante para conversar. Ojalá que vamos a desarrollar un poquito más de destreza con el Hangout para poder compartir videos, animaciones, tratar de compartir imágenes y conversar efectivamente sobre supersimetría, que es el tema de investigación central del Gran Colisionador de Hadrones, un proyecto en el que participamos y que creo que estará dando nota durante todo este año y el año que entra, probablemente incluso 2 o 3 años más, será indudablemente un tema central de la física moderna. Pues gracias, Gerardo, y gracias a todos ustedes que nos han hecho el honor de acompañarnos, y nos vemos en la siguiente, y en la siguiente ocasión en la que esperamos ya estar más duchos en la operación de esta nueva herramienta. Gracias.